Aquí tenemos un automóvil viaja en una carretera durante la primera hora. Su velocidad es de 100 kilómetros por hora y durante las siguientes 2 horas viajó con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Elabore, no, este no es de vectores, este es de gráficas. Es que están unos bien sencillitos. Aquí los tenemos en el Exani y dice, un ciclista efectúa dos desplazamientos. Ok, este, un jugador de fútbol americano efectúa los siguientes desplazamientos: 6 metros al este, 4 metros en dirección noreste y finalmente 2 metros al norte. Calcular cuál es la distancia total que recorre. Ok, este sí lo están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dice, ¿cuál es la distancia total que recorre? Y luego el siguiente inciso dice, encuentre la forma gráfica, cuál fue su desplazamiento resultante, en qué dirección actúa y cuál es el valor del ángulo medido respecto a este. Entonces, aquí tendríamos que hacer un dibujo que represente este movimiento. El caso que estamos analizando es el movimiento de un jugador de fútbol americano. Entonces habla de 6 metros al este, 4 metros en dirección noreste y finalmente 2 metros al norte. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Eh, ok, entonces esto forzosamente nos enviaría a hacer un dibujo y utilizar vectores para poder sacar la solución. Este es de los casos en el que las cuentas mentales es un poco difícil manejarlas porque no nos llevarían a mucho. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, ahí tenemos el problema en el pizarrón. Y entonces aquí en el pizarrón vamos a dibujar los ejes. Ay, ok. Como nos están hablando de geografía, aquí tendríamos que hablar que el norte ya está ubicado, el sur está en la parte opuesta, a la derecha nos queda el este, a la izquierda nos queda el oeste. Entonces, vamos a dibujar esos desplazamientos. Yo voy a escoger aquí que sean 2 cuadros, que sean 1 metro. Entonces aquí sería al este, serían 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tendríamos que dibujar un vector que nace del origen y viene hasta acá. Ahí sería el primer vector. Luego nos dice que hay 4 metros en dirección noreste. No nos habla del ángulo, entonces por lo tanto la dirección noreste es una dirección de 45 grados. Si nos habla de una dirección de 45 grados, tendríamos que ir agarrando aquí este ángulo ahí así más o menos. Ok. Y dice que es un vector de 4. Voy a dibujarlo aquí. De manera similar a como lo haríamos en un papel. Agarraría yo hasta aquí son mis 4 metros. Los 4 metros aquí están medidos, no los vayan a medir aquí en la diagonal porque aquí miente al ir a 45 grados. Si ustedes se fijan, aquí tengo la medida, aquí tengo 1, 2, 3 y finalmente 4 metros. Y entonces aquí yo voy a hacer lo similar a agarrar un papelito, cortarlo y luego pegarlo.
Entonces aquí está mi papelito. Y ahí está. Ok, hasta ahí llegué. No puedo tomar, fíjense, esto es un error. Decir, pues si dos cuadritos aquí son 1 metro, aquí entonces dos brincos sería también 1 metro. Eso sería un error. Y yo pudiera decir, desde aquí hasta aquí es 1 metro. Eso es un error, porque aquí hay una deformidad de un ángulo que se está formando de 45 grados. Entonces, de esa manera no se puede hacer las cosas porque causaría error. Entonces tengo que medir otra vez, ya sea con el papel cuadriculado en forma horizontal o en forma vertical, y luego el papelito lo tengo que trasladar aquí, así, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo ya el siguiente vector, que es que es de 4 metros, y luego dice que se movió otros 2 metros hacia el norte. Entonces aquí otra vez volvemos a medir, y aquí tendríamos 1 y 2. Ahí tenemos los 2 metros siguientes. Entonces ahí tenemos los siguientes 2 metros. Eh, acuérdense que no se ocupa, no es parte del problema. Lo dibujé aquí para luego trasladarlo acá. Entonces, nomás allí está agregado. Ahora sí, en base a esto, vamos a ver las preguntas, o los incisos. Dice, ¿cuál es la distancia total que recorre? Esa está fácil de contestar. ¿Alguien nos quiere responder esa pregunta? ¿Cuál es la distancia total que recorre? Serían 12 metros. Es correcto. La distancia total que recorre es la suma de cada uno de los vectores. Y sumados todos los vectores nos dan 12 metros. 12. Ok. Que es muy distinto que alguien nos preguntara qué tan lejos está del lugar de origen o del punto de origen. Esa distancia, entonces sería esta que está aquí, esta distancia. Y entonces, ¿qué tan retirado? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de una estación de radio, pues la estación de radio lo que interesa no es el camino, las calles por donde me vine hasta el punto donde estoy ahorita, sino lo que interesa es cuánto estoy de retirado respecto a de la estación de radio, y en base a eso pues puedo ya hacer los cálculos necesarios. Ok, entonces ahí estaría eso. Y entonces para poder sacar esa distancia, tendría yo que primero contabilizar aquí 1, bueno, ya sabemos, aquí es 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos 9 cuadritos por este lado, y por este otro lado tendríamos 1, 2, 3, 4 y medio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, tendríamos un triangulito, algo así. En este triangulito tenemos 4.5 y por este lado tenemos 9. Entonces, en un triangulito de ese tipo, tendríamos que calcular la hipotenusa. ¿Cómo calculamos la hipotenusa? ¿Con qué fórmula? Con el de Pitágoras. Correcto, con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. En este caso sería 9 elevado al cuadrado más 4.5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 9 al cuadrado más 4.5 al cuadrado? Ciento. 101.25. Ahí lo tenemos así, y entonces le vamos a agregar aquí una raíz cuadrada,
aquí también sería la C cuadrada, pero aquí estaríamos sacando nada más la pura C. Entonces el valor de C sería la raíz de eso. Oiga, profe, pero el 4.5 ¿de dónde viene? ¿No Ok, sería más? ok. Nosotros tenemos este triangulito que dice 9 por un lado y 4 5 por otro lado. Los 9 ¿de dónde los saqué? Aquí voy a remarcar los espacios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 para ubicar este punto que está aquí. 9. Y en la vertical, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y medio. 4 y medio es, Ok. es esta distancia de aquí. Esta de aquí, sí. Y los 9, aquí están los 9. ¿Y no hay ¿Sí? un problema de que le falta ahí un cachito al triángulo? Sí, cuando uno hace problemas en forma gráfica, los dibujos deben de ser muy exactos y entonces los dibujos deberían de estar tomados con un papel milimétrico y deberían de estar con una regla y deberían de estar dibujados con mucha exactitud, porque enseguida el otro problema que vamos a tener es determinar este ángulo, ese ángulo. Si el dibujo está bien hecho, simplemente medimos con un transportador y nos da el valor de ese ángulo, pero si está mal hecho, pues igual vamos a seguir tomando el ángulo que nos dé el transportador, pero vamos a encontrar un ángulo erróneo. Si el dibujo está bien hecho, vamos a encontrar el valor exacto. Ese es el problema de utilizar el método gráfico, de utilizar vectores para calcular esto, pero en forma gráfica. Lo más adecuado sería manejar este mismo problema, pero no en forma gráfica, sino utilizarlo en forma analítica. Si lo manejamos en forma analítica, es más exacto el resultado. Ok. ¿Sí? Este mismo problema, vámonos en forma analítica. Bueno, ok, vamos a terminarlo. Aquí, ahorita lo hacemos en forma analítica, o sea, sin hacerle caso al dibujo, sino más bien haciéndole caso, a las medidas y ángulos. Ok, aquí tenemos el valor de C. Ahora nos haría falta obtener el ángulo, porque aquí, dentro de los incisos, me voy a cambiar tantito, acá al formulario, perdón, a la guía Chomsky del Exani, y entonces hay otro inciso que dice, encuentre en forma gráfica cuál fue el desplazamiento resultante. En eso estamos. ¿En qué dirección actúa y cuál es el valor del ángulo medido respecto al este? Ok, entonces, si nos vamos otra vez acá, tendríamos que medir este ángulo que tenemos aquí, este de aquí, ¿de acuerdo? Ese ángulo sería este de aquí, acá en el triangulito. Entonces, ese ángulo, ¿cómo lo sacamos? Ah, igual, ¿no? El teorema. ¿Con el teorema de Pitágoras? No, yo creo que no. Pero ahí creo son 45. Ok, ¿tú crees que son 45? Esa es una posible respuesta que trae el examen. Lo que la gente cree, eso casi siempre es seguro que lo traiga como respuesta el examen, pero no, yo no estaría seguro de que sea de 45 grados. Pudiera ser de 45 grados, te voy a decir cuándo. Cuando y o sea, esas dos distancias sean igualitas. Si los dos fueran de 9 o si los dos fueran de 4.5, entonces este ángulo de aquí, que lo voy a remarcar, ese ángulo de ahí sería de 45 grados. Pero como no son de la misma dimensión, tanto la vertical como la horizontal, entonces ese ángulo no es de 45 grados, es un ángulo diferente. ¿Y cómo sacamos ese ángulo? Si no, ¿cómo sacamos ese ángulo?
Ando pensándole, profe. El teorema de Pitágoras no nos sirve, porque el teorema de Pitágoras lo único que nos sirve es para determinar el tamaño de los lados. Es lo único que nos sirve. Pero en este caso, ya tenemos el tamaño de los tres lados del triángulo. Y lo que queremos encontrar es el ángulo. Ahí le puse el ángulo que tiene una incógnita. ¿Cómo sacamos ese ángulo? Si quieren, nada más díganme la fórmula y ya Ley del ponemos. coseno. Ok. Ya andamos ahora sí ya aproximándonos. ¿Qué piensas tú, Sinue? ¿Sería el coseno el que nos ayuda en este caso? La verdad no sé, profe. Mm, ¿Será el coseno? ¿El coseno qué lados relaciona? Sería. No me sé los nombres, pero. No, sería cateto opuesto y adyacente. Y adyacente. Ok. Este, entonces, a ver, Sinue, eh, ¿qué función trigonométrica tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto? ¿O qué par? Porque hay dos. O sea, ¿cómo que qué función? Sí, hay seis funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante. De todas las funciones trigonométricas, ¿cuáles son las que nos sirven? ¿Cuál o cuáles son las que nos sirven en este momento? Jaime dijo que el coseno. ¿Tú qué dices? ¿El coseno nos sirve? Mm, no sé, profe. Ok, entonces, ¿cuál función sería? Órale, ya les ganó el albañil. ¿Sí me escuchan? Sí. Es la tangente. Cuando tenemos los dos catetos, tanto el adyacente como el opuesto, la que se utiliza es la tangente. La tangente y la cotangente tienen esos dos catetos, pero la cotangente no la trae la calculadora. Entonces, a fuercitas tenemos que utilizar la tangente del ángulo, que en este caso le voy a poner el ángulo teta. La tangente del ángulo teta es el cateto puesto sobre la adyacente. El cateto puesto sobre la adyacente. Por lo tanto, teta va a ser igual a la tangente inversa de, ahora sí, hay que preguntarle a la calculadora qué ángulo nos da allí.
Ah, según me dio 26.56. No sé si le gustaría corroborar. Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, está bien, 26.56. Ese sería el ángulo. Entonces, si nosotros dijéramos, con respecto al punto de origen, ¿cuál es su posición? Bueno, pues tendríamos que decir las dos cosas. Tendríamos que decir qué tan lejos está del punto original y con qué ángulo encontramos, hacia qué dirección tenemos que voltear para encontrar la posición del jugador de fútbol americano. Entonces sería con una dirección de 26.56 tomada desde este lado del cuadrante, que sería el del vector y el ángulo es el que ustedes me dijeron. Hasta ahí todo está bien. El detalle es que sí, el problema principal de este ejercicio es que necesitaríamos precisión del dibujo para poder llegar a un resultado exacto. Entonces, la manera más adecuada es no sacarlo por medio de un dibujo. En otras palabras, no observar las medidas del dibujo para sacar los valores que tenemos que calcular. Entonces, sería, podemos hacer un dibujo libre y ese dibujo, sacar sus componentes y obtener finalmente una resultante, pero sin que la precisión del dibujo afecte nuestros cálculos. Aquí más bien la precisión nada más la va a dictar la precisión que maneje la misma calculadora. Entonces, vamos a volver a hacer pero por el método analítico. Entonces, ahí vamos. Mismo ejercicio, pero con otro método para encontrar esa solución. Hasta ahí estamos repitiendo nada más lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Y entonces dice que tenemos un desplazamiento de 6 metros hacia el este. Aquí, por el momento, voy a poner un dibujo, pero este dibujo ya es muy aproximado, ya no necesita ser exacto. Entonces, otra vez vuelvo a pintar un vector que aquí en este caso está así. A partir del origen se movió y aquí nos queda. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Ok, ahora fíjense, ni siquiera me tomo la molestia de medir exactamente este otro vector. Ahí yo sé que es un vector que va a 45 grados y que tiene 4 metros de longitud. Pero fíjense de dónde lo puse otra vez desde el punto inicial. ¿De acuerdo? sí. Y luego voy a dibujar otro, así, que este es de 2 metros. Este de acá se me olvidó ponerle, es de 6 metros. ¿Sale? Entonces, de cada uno de los vectores tengo que descomponerlo en sus componentes X y en sus componentes Y. Entonces, tenemos X, tenemos Y, y entonces tenemos un vector que a este le vamos a llamar el vector A. Tenemos otro vector que a este le vamos a llamar el vector B. Y tenemos otro vector que a este le vamos a llamar el vector C. Entonces, aquí en la tablita esta que estoy haciendo, tenemos otra vez el vector A, el vector B y el vector C. Ahí tenemos otra vez lo mismo.
Ahora, si nos fijamos, el vector A es completamente horizontal, por lo tanto en Y, pues tiene 0. Aquí tenemos 0. Y si es completamente horizontal, entonces la cantidad total de ese vector debe de estar en X. Por eso se descompuso y al momento de descomponerlo en Y no queda nada y en X queda completamente todo. En el caso del vector B, allí no es lo mismo, porque ese vector es de 4, pero es de 4, suponemos que con un ángulo de 45 grados. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 45 grados y un vector de 4, aquí estoy dibujándolo, este vector es de 4, necesitamos saber de cuánto es su componente X y de cuánto es su componente Y. Nosotros sabemos que ese ángulo es de 45 grados. Entonces, en base a esos datos, de cuánto es la componente de X, o bueno, qué función más bien nos da la componente de X de ese vector. ¿Qué fórmula, o sea, cómo se llama la función trigonométrica que tenemos que usar para encontrar la componente X de ese vector? En otras palabras, ¿qué función trigonométrica tiene el cateto adyacente y también tiene la hipotenusa? ¿Cuál de las 6 funciones? El coseno. Correcto. Entonces, si el coseno es el que nos contesta eso, entonces aquí tendríamos que el coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, pero nosotros sabemos que el cateto adyacente es lo que está desconocido sobre la hipotenusa. Ahora lo que tendríamos sería que despejar a la X, que es muy fácil, nada más mandamos este 4 para acá y nos queda que el valor de X es 4 multiplicado por el coseno de 45. ¿Cuánto nos dan las calculadoras? Mm, 2.828. Ok, 2. Lo voy a dejar en 2.82, ¿sale? Ok, ahora, como nosotros ya sabemos que es un ángulo de 45, ahora les voy a decir lo que hace ratito dijo Jaime, pero ahora se los voy a decir al revés. Sin utilizar cálculos, ¿cuánto vale Y? Sin utilizar la calculadora ni nada, ¿cuánto vale Y? 90. No, ¿cuánto vale Y? No es 90. No se necesita calculadora, ¿eh? Nada más con observar el dibujo, con eso es suficiente. Am, 4.5. ¿Tú qué dices, Inue? Pues según lo que habíamos graficado anteriormente, sí vale 4.5. No, claro que no. Acuérdense que el ángulo de 45 grados está hecho para un cuadrado. Y entonces aquí nosotros tendríamos un cuadrado. Cuadrado quiere decir figura de 4 lados en donde cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. Solamente en un cuadrado se presenta el ángulo de 45 grados. Si fuera un rectángulo, entonces el ángulo ya no era de 45 grados. Y cuadrado significa todos los lados miden lo mismo. Por lo tanto, por eso les decía, sin cálculos, ¿cuánto vale el valor de Y? Ah, ya. ¿Cuánto vale el valor de Y? Estamos descomponiendo un vector. Ese vector era un vector que estaba así, que es este mismo que está aquí, es ese mismo. Y entonces ese vector lo descomponemos
en sus componentes X y sus componentes Y. Pero como ya sabemos que el ángulo es de 45 grados, con que encontremos una ya encontramos la otra. ¿Por qué? Porque el ángulo de 45 se presenta en un cuadrado. Y si ya obtuvimos el valor de X, pues ya también tenemos el valor de Y. Entonces, el valor de Y, ¿de cuánto es? Ah, pues es el mismo valor. Pues es el mismo valor, porque estamos hablando de un cuadrado. Y los cuadrados, la medida de los lados de un cuadrado, todo mide lo mismo. Entonces, nos están pidiendo dos medidas de ese cuadrado, pues si es cuadrado, ya sabemos, con uno que saquemos, ya sacamos el otro. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a ver el otro ángulo. El otro ángulo, perdón, el otro vector. El otro vector es el vector C. Y en el vector C tenemos que ese vector es completamente vertical y que no tiene ninguna componente en la horizontal. Por lo tanto, aquí en Y va a tener un valor de 2 y acá en X va a tener un valor de 0. ¿Hasta ahí estamos? Ah, sí. Ok. Entonces ahora lo que tendríamos que sacar es la suma de esos vectores. Fíjense que ahora yo no puse un vector y a continuación de ese puse el que seguía y el que seguía y el que seguía. Lo que puse es que todos están referenciados con respecto al mismo origen. Entonces, sacamos la suma de todas las componentes en X y ¿cuánto nos da? 8.82. Correcto, ahí se puede sacar mentalmente y es de 8.82 en X. Y el valor en Y, 4.82. 4.82. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Jaime? Ah, no he entendido dónde salió el 4.82, disculpe. A ver si no es, ¿cómo lo sacaste? Es correcto, pero ¿cómo lo sacaste? Simplemente lo sumé, o sea, como pues, tenemos dos, pero uno pues es punto cero. Entonces simplemente sumamos así el entero, que sería 2 más 2 4 y pues ya le agregamos el punto 82. Es una suma simple eso, Jaime. En las componentes del X también es una suma. 6 más 2.82, ¿cuánto nos da? Ah, no, pues sí, 8.82. Así de fácil. Ok, ahora el dibujo, no dependemos de la exactitud del dibujo, dependemos de la exactitud que tengamos aquí en los cálculos. Ya tenemos que entonces todo ese problema se convirtió en un problema donde tenemos un triángulo, un nuevo triángulo. Este triángulo tiene una cierta resultante. La resultante que tenemos es este vector que está aquí. Esta es la resultante. Y esa resultante es la que vamos a encontrar. Pero en la parte de X ya sabemos que ese vector tiene 8.82 y en la parte de Y tenemos que es 4.82. ¿Hasta aquí estamos? Sí, Entonces, profe. ¿cuánto mide la resultante? 10.05. Casi, casi. Perdón, sí estás bien. Yo soy el que estaba mal. Ok. Entonces aquí la resultante, que lo vamos a escribir con lenguaje, con alguno de los lenguajes que se utiliza para representar los vectores. Uno de las maneras es representarlo con un vectorcito así. Entonces, la resultante tiene una magnitud de 10.05 metros. Aquí acuérdense que
que hablábamos de metros, entonces la resultante está en metros, y luego ponemos una cosa así, como si fuera una letra L, y allí en esa letra L vamos a poner el ángulo. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo que nos falta allí? Este de aquí, ¿cómo lo sacamos el ángulo? ¿Cómo? ¿Me repite? ¿Con qué fórmula sacamos el ángulo de esta resultante? Aquí no sé si alcances a ver el dibujo. Ah, tangente. Ok, con la tangente. Entonces hay que sacar la tangente de 4,82 entre 8,82. Entonces, ¿cuánto nos da eso? La tangente inversa, perdón. Nos da 28,65 grados. Igual a mí. Ok. Entonces, es el mismo problema de hace rato, pero ahora aquí lo tenemos en forma analítica. Hace rato lo teníamos en forma gráfica y ahora lo tenemos en forma analítica. En realidad nos debería de salir el mismo resultado, pero el problema es que por inexactitud del dibujo, un dibujo es bien fácil que nos salga inexacto. Entonces, lo más exacto sería hacer esto, agarrar cada uno de los vectores, descomponerlos en sus componentes X y ya que los tenemos así, sumar las componentes X, sumar las componentes y entonces ahora sí ya resolver el triangulito que nos queda. Esa sería la forma más, más exacta. Entonces aquí nos está saliendo 10,05 con un ángulo de 28,65. Vamos a ver el pizarrón anterior cuánto nos daba. El pizarrón anterior nos daba 10,06. Entonces ahí andábamos más o menos. Y el ángulo nos decía que era de 26,56. El ángulo, pues también tiene alguna diferencia allí. Son 2 grados y feria de diferencia. ¿Cuál es el valor más exacto? El del método analítico es el más exacto. Ah, ok. Ah, disculpe. Ahorita no sé si no tenga otra duda, pero si no, podríamos seguir con el tema de la guía que sería equilibrio estático. ¿Sí? Ok, entonces, si no hay preguntas sobre esto, Está todo bien, profe, gracias. ok, aquí les voy a encargar que, resuelvan muchos triángulos, ángulos, y les voy a pedir que resuelvan eso porque les dio mucho trabajo recordar qué fórmula es la que toca en cada caso. Entonces, así como dicen, como pez en el agua, pues ustedes estaban nadando de manera rara, no podían nadar bien. Entonces, se necesita que se sepan bien las fórmulas de qué le sirve el coseno, cuándo sirve, el seno, cuándo sirve y la tangente, cuándo sirve. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces ahí tuvimos uno de, simplemente de suma y descomposición de vectores. Y ese mismo problema lo resolvimos de dos maneras, que fue por el método gráfico y por el método analítico. Por los dos métodos lo resolvimos. Y entonces nos dice Jaime que quiere ver equilibrio. Equilibrio es lo mismo que estar diciendo estática. Entonces, si vemos estática, déjenme ver, aquí está. Equilibrio, qué cosa, qué cosa, no tengo allí nada. Formulario,
Órale. Ahí están viendo lo que, sí, ¿verdad? Están viendo ahí el libro De Tippens, sí. de Tippens. Movimiento, equilibrio y torsión 6-8. Uno bueno, ¿dónde está uno bueno? Un ejercicio. Y aquí llegaron los problemas. Ok, diagrama de cuerpo libre dibuje. Un diagrama de cuerpo libre corresponde una cuerda. Dice un cuadro de 20 newtons. Ok, ¿cómo le voy a hacer yo? Necesito. ¿Qué harían si tuvieran que copiar el texto que trae el de Tippens y lo quieren copiar en el Word, por ejemplo? Pues yo prefiero sacar una captura. Ok, la captura y luego, ¿qué más haces? Ah, ¿cómo? Sí, la captura y luego, Ah, pues lo pego a Word o donde uno quiera. o sea, lo copias como imagen. Ajá. Ah, bueno, esa es una. Otra, otra opción, otra oportunidad. Pues Lo que simplemente, yo, bueno, lo que yo he hecho ha sido que si me descargo el archivo, si está ya en el archivo de Word, ya directamente lo copio el texto. Si está en Sí. PDF, lo que hago es que lo transformo de PDF a Word y ya de ahí ya tengo
otra vez para copiar. Ok, esa es otra alternativa. Les voy a decir qué es lo que estoy haciendo en estos momentos. Lo estoy haciendo en el celular y lo que hago es utilizar el traductor, el de Google. Supongo que esto mismo lo puede hacer otro programa, pero yo lo hago con eso, con el traductor. ¿Sí se escucha, perdón? Sí, sí, sí. Ok. El traductor, puede copiar una imagen, pero me la puede convertir a texto. Y ya que lo tengo en forma de texto, entonces ya lo puedo copiar, por ejemplo, al, al, al WhatsApp. Y ya que lo tengo en el WhatsApp, que ya se los mandé ahorita allí en el WhatsApp, entonces me lo puedo traer a donde yo lo ocupe. O sea, ya de ahí ya lo copio como texto, ya lo tengo en forma de texto. Entonces nos venimos acá y aquí ya lo escribí en forma de texto. No sé si me expliqué. Creo sí, profe. Ahí saca un escaneo, este, la, mm, ¿cómo se llama? El, este, el traductor saca un escaneo, pero al momento que saca el escaneo me lo convierte a texto, ya texto editable, o sea, texto como si fuera de Word, parecido al de Word. Aquí ya lo están viendo, ¿no? En la pantalla. Ahí está. Un cuadro de 20 newtons se cuelga en un clavo, como se indica en la figura 421. A ver, vamos a ver cuál es esa figura 421. Esa figura 421 aquí la tenemos. Ahí está. Entonces nos venimos acá y ponemos la figura 421. Ahí lo tenemos entonces. Un cuadro de 20 newtons se cuelga de un clavo. Aquí tenemos entonces la figura. Entonces dice, ¿cuál es la tensión de cada segmento de la cuerda? Y lo tenemos de esa manera. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Esto es un problema de equilibrio estático o de equilibrio mecánico. Entonces ahí tenemos el cuadro y tenemos unas cuerdas que lo están sosteniendo o una sola cuerda y esa cuerda le da vuelta a un clavo que es el que está sosteniendo finalmente al cuadro. Entonces, nos dice cuál es la tensión de cada segmento de la cuerda. En otras Ah, palabras, ¿qué disculpe, fuerza está realizando? Hey, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre equilibrio estático y mecánico? ¿Son diferentes o lo mismo? es lo mismo, el equilibrio mecánico se compone de dos, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es que algo que se está moviendo se siga moviendo de esa manera.
Ese es el equilibrio dinámico. Y el equilibrio estático es que algo que no se está moviendo se mantenga de esa manera. Entonces el equilibrio mecánico es cualquiera de los dos. Ok, ¿Sí? está bien. O en otras palabras, el equilibrio mecánico se compone de dos, del equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Y el que más estudia es el equilibrio estático o simplemente se le llama estática, nomás así, estática. ¿Sale? El equilibrio dinámico normalmente no se estudia, se le estudian otras cosas, pero no el equilibrio. Cuando tenemos un fenómeno dinámico, le estudiamos otras cosas, no el equilibrio. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora sí, ya está dentro de la guía Chomsky, y dentro de la guía Chomsky, a ver, nada más déjenme, voy a hacer una cosa. No ha llegado Adrián, No, Sí, sí, ya ahí llegó. está. sí, ya llegó. Sí, de hecho el que le Ah, dio la bueno. segunda idea fui yo. Ah, haz una Y señal, una disculpa, y una disculpa por haber llegado tarde. Que estos ya te iba a hablar días, por estos teléfono, últimos Adrián. 2, 3 días me ha costado despertarme un poco temprano. Órale, el gallo ya hoy no quiso trabajar. Ok, ahí tenemos entonces, Sí, ese es el problema de la vida real, pero si nosotros lo convertimos ese problema de la vida real a un problema de física, pues necesitaríamos dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para un diagrama de cuerpo libre necesitamos el plano cartesiano, o sea, los ejes X y Y. Y entonces, teniendo los ejes X y Y, vamos a dibujar los vectores. Estos vectores están jalando hacia abajo, están tratando de bajar al clavo, están así jalando. Y obviamente esos vectores tienen una resultante. Esto que voy a pintar a continuación no es una cuerda. Esta es la manera en cómo se comportan esos vectores. Se comportan así, se comportan de tal manera que uno jala a la derecha y uno jala a la izquierda, pero también se comportan así. Uno jala hacia abajo y el otro jala hacia abajo. Aquí, estos están encimados. ¿De acuerdo? Ok. Esos vectores negros no son la realidad es azul. Ahí lo pinté yo, la realidad es azul. Y la realidad es que esos dos vectores que van hacia abajo, ¿de cuántos son? Necesitamos encontrarlo porque exactamente eso es lo que nos preguntan. ¿De cuánto es la tensión de cada segmento, o sea, de cada vector? Pero nosotros sabemos que esos dos segmentos están separados por un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, aquí el ángulo con respecto a la vertical será de 30. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ah, sí. ¿De dónde a dónde? El ángulo con respecto a la vertical de cada uno de esos vectores azules es de 30 grados. Este ángulo de aquí. Cada ángulo es de 30 Ah, para sí, que sí, entre sí. los dos nos dé un ángulo de 60. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, en este caso, tenemos una resultante que va hacia abajo, o sea, en una dirección completamente vertical, con un ángulo exactamente de 270 grados, que es de 20 newtons. Entonces voy a escribir eso. Tenemos la resultante es que sostiene al cuadro. Ese cuadro está sostenido y ese cuadro sabemos que es de 20 newtons con un ángulo de 270 grados. ¿Por qué 270 grados? Por cómo está el acomodo del plano cartesiano.
Entonces aquí tendríamos 0 grados, aquí tendríamos 90 grados, aquí tendríamos 180 grados, y aquí por lo tanto son 270 grados. ¿Sí se entiende esa parte? Mm, ¿Por qué en el lado derecho tenemos 0? Ok, los ángulos se miden a partir de este pedazo del plano cartesiano. Ahí empiezan a medirse y entonces ese semieje, que sería el semieje X, tiene un ángulo de 0 grados. Y a partir de ese, ahí tendríamos que se va levantando como si fueran las manecillas de un reloj que va caminando de reversa, y entonces hasta llegar a este lugar que ya sería de 90 grados. Y así el ángulo va a seguir hasta que lleguemos a este punto, y entonces tenemos esta vertical, ya le estoy rayando mucho, esta vertical es con respecto a giró un ángulo de 270 grados. ¿Y por qué? Porque es a partir de esta es la referencia, es nuestro cero. El semieje X es 0 grados, y a partir de eso van creciendo los ángulos de aquí a aquí hasta llegarle a 90 grados. Y si seguimos creciendo, aquí llegaríamos hasta 180 grados y así sucesivamente. Ah, sí, sí, ya entendí, gracias. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, eh, pase lo que pase, pero entonces aquí vamos a tener algo, es una figura simétrica. Y entonces si nosotros descompusiéramos ese, ese dibujo de otra manera, tendríamos esto en la realidad, que es de color azul, tendríamos eso, y tendríamos, vamos a decirle, un vector A y un vector B. Ahí tenemos los dos vectores. Y entonces, de esos dos vectores, queremos saber la magnitud con la que ejercen la fuerza para sostener el cuadro. Y nosotros no tenemos la magnitud de cada uno de esos vectores. Conocemos la resultante. Entonces, por lo tanto, tendríamos que sacar si, como si fuera a la mitad, que cada uno de los vectores estuviera sosteniendo la mitad de lo que es el cuadro. Entonces, tendríamos un dibujo en donde tenemos, voy a hacer un nuevo esquema. Tenemos entonces, tenemos una vertical, tenemos una horizontal, tenemos, tenemos la real, que la real es una cuerda, la real es una cuerda, ahí sí, que tiene un ángulo aquí, ese ángulo es de 30. Ahí tenemos un ángulo de 30, y sería el equivalente que cada una de esas cuerdas cargue la mitad. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que esto es de 10 newtons. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Ok. Fíjense bien lo que nos pide el problema. Y lo que nos pide el problema es encontrar cuánto vale esta azul. Esa azul la tenemos que sacar, pero nosotros ya tenemos esta negra, ya tenemos la componente vertical. Entonces nos hace falta sacar esta azul. Y entonces, en ese caso, tenemos el ángulo, tenemos un cateto y queremos sacar la hipotenusa. Entonces, si tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿qué función trigonométrica tenemos que usar? ¿El seno?
¿Qué dices tú, Adrián? ¿Cuál y cuál ocupamos? La hipotenusa y... Queremos encontrar la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. Ah, pues sería el coseno. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Y no es? Yo digo que el coseno. Vamos a ver entonces. Aquí dice que el coseno de un ángulo de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería 10 newtons sobre la hipotenusa. Pues eso es lo que queremos saber. Le voy a poner por lo pronto, no, déjenme le pongo otro. Que ese sería el, la fuerza A. Entonces, si despejamos la fuerza A, o el vector A, eso sería 10 newtons entre el coseno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto da eso? $11.54. ¿Es correcto? Ese es el valor de la resultante. Ok. Entonces, en este caso, un cuadro, si lo tenemos de esa manera, va a colgar de manera simétrica. Se supone que, bueno, nadie nos ha dicho que el cuadro pesa más de un lado o de una esquina o en una sección pesa más que en otra. Eso pudiera suceder, pero aquí nadie nos dijo que pesa diferente, por lo tanto, el cuadro pesa igual. O sea, ante no decirlo, el cuadro pesa en cualquiera de sus secciones, pesa lo mismo. Entonces, por lo tanto, estos 60 grados se repartieron exactamente en la mitad, 30 y 30. Ahora, ¿por qué se llegó a la determinación de que aquí analizáramos con un vector de 10 grados en lugar de utilizar el que era completo de 20 grados? Pues porque es completamente simétrico este dibujo. Lo que está a la derecha está a la izquierda. Por lo tanto, lo que carga una cuerda va a ser lo mismo que lo que carga la otra cuerda. Con que saquemos uno de ellas, con eso es suficiente. Y como ya les había dicho, aquí están dos vectores encimados. Esos dos vectores entre ambos generan una fuerza de 20 newtons. Por lo tanto, como están encimados, ¿de cuánto es la magnitud de cada uno de esos vectores? Pues es de 10. Por eso es que se utiliza el valor de 10. Ahora, si aquí estas cuerdas no dieran exactamente 30 y 30 grados, pues entonces tendríamos que haber hecho otro análisis. Pero en este caso, pues así de fácil estaba. Y así, entonces así ya solucionamos este. Ok, profe. Ok, esto es equilibrio. En este caso, estamos hablando de que las fuerzas se neutralizan unas con otras y pueden hacer que no se produzca movimiento. En este caso, ¿en qué consiste el equilibrio estático? Es que con la suma de fuerzas en un sentido y en otro sentido, se neutralizan y no hay movimiento. Eso sería el equilibrio estático. Entonces, en este caso, analizamos puras fuerzas, pero habría otro caso en donde pudieran aparecer
además de fuerzas, pudieran aparecer torques o momentos, momentos, hablando momentos de fuerza. ¿Sí? Ok. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a checar. ¿Dónde quedó el libro? Problemas adicionales. Aquí no, no es de reflexión y crítica. Es que viene aparte. Ok, ya vamos a llegar a esos problemas en donde ya incluye la torsión. Salud. Salud, salud, salud. Gracias, gracias. Ok, ahí tenemos entonces este nuevo problema. Y en este nuevo problema, aquí sí tenemos que introducir el concepto de torque o de torsión. Torque, torsión, momentum, dicho en latín, momentum o momento, dicho en español. Entonces el momento se, el momento va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia, pero en este caso tenemos un producto de vectores, un producto vectorial. Cuando hacemos un producto vectorial, obtenemos otro vector. Cuando hacemos un producto escalar, obtenemos ya nada más una resultante. En este caso vamos a hacer un producto vectorial y con eso vamos a obtener un nuevo vector. Entonces el momento es un vector. El momento es el equivalente a que tuviéramos allí un eje que está tratando de rotar. Eso sería el momento. Ok. Entonces, aquí tenemos el momento de torsión, de torsión resultante respecto al punto A. Entonces, el punto A, aquí lo tenemos respecto a ese punto. Y dice, no tome en cuenta el peso de la barra. Ok. Entonces, tenemos aquí una fuerza de 20 newtons, otra fuerza de 30 newtons, y aquí tenemos una fuerza de 15 newtons. En otras palabras, aquí es como si este punto A lo tratáramos, hablando de esta fuerza, esa fuerza va a tratar de girar así, así va a tratar de girar. Esta fuerza de aquí va a tratar de girar así. Y esta fuerza de acá va a tratar de girar ese punto en este sentido. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok.
Entonces, con respecto a ese punto A, tenemos un momento producido por este de aquí, y para sacar la magnitud de este momento, entonces tendríamos que multiplicar 3 metros por 20 newtons, y eso sería uno de los momentos. Ok, para poder sumar y restar los momentos, entonces todos los momentos que vayan en sentido de las manecillas del reloj van a ser momentos negativos, y todos los momentos que vayan en contra de las manecillas del reloj van a ser momentos positivos. Entonces, el reloj va en este sentido, por lo tanto, este vector nos va a producir un momento resultante negativo, porque va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí tendríamos que, vamos a ponerle aquí, este se va a llamar A, este se va a llamar B, y este se va a llamar C. Entonces, el momento debido a la fuerza A es igual a 3 metros multiplicado por 20 newtons. Eso nos da, entonces, 60 newtons. Ay, qué feo estoy escribiendo. Déjenme cambio. Entonces aquí nos daría 60 newton metro. Ese es el resultado. Así de fácil, 60 newtons metro. Ok, pero me faltó aquí una cosa. El sentido en el que está funcionando eso es en forma negativa. ¿Por qué? Porque está jalando, con respecto al punto A, está jalando en sentido de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a sacar el momento B. Entonces, para sacar el momento B, aquí vamos a tener, aquí no interesa hacia dónde va la fuerza, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Lo que interesa es si genera un movimiento con respecto a las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y en este caso, entonces tendríamos 2 metros, que lo multiplicamos por 15 newtons. Ok. Y en este caso, si nosotros nos fijamos, el movimiento va también en favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí debía haber puesto negativo. Y entonces eso nos da un resultado que aquí sería un momento de menos 30 newtons metro. Así es como nos daría que sería el momento B. Y vamos con el último. Entonces el último sería el momento C. Y así de fácil. Otra vez. En este caso, ¿cuál sería la distancia? 4 metros. ¿Qué dicen los demás? Es la distancia entre la fuerza y el punto A, ¿no? ¿Correcto? Entonces serían 6 metros. Sí. La distancia es de 6 metros. De acuerdo al dibujo que tenemos, con respecto a la aplicación de la fuerza B, la fuerza C está a 4 metros de la fuerza B. Pero eso, para este caso, no nos interesa. Lo que nos interesa es con respecto al punto A. Y con respecto al punto A es de 6 metros. Ahora, ese vector C produce un movimiento en favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Es en contra.
Si es en contra, entonces es un momento positivo y aquí nos daría más 30 newtons. Vuelvo a repetir, aquí no interesa si los vectores van hacia arriba o van hacia abajo. Lo que interesa es con respecto al punto analizado, si generan un movimiento en contra o en favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí esto nos va a dar nos va a dar 180 newtons metro. Y entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es que unos jalan en un sentido y otros jalan en otro sentido. Unos van en favor de las manecillas del reloj y otros van en contra de las manecillas del reloj. Entonces, aquí sumando todos y considerando los signos, pues nos va a quedar un momento resultante de ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Nos daría un momento resultante de más 90 newtons metro. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esto, vamos a suponer que es una barra que está sostenida por un clavo y que esa barra pudiera girar. Entonces, como aquí no hay un equilibrio de momentos, eso nos dice que esta barra va a girar. Entonces, esta barra no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque al sumar todos los momentos no nos dio cero. Si al sumar todos los momentos aquí nos hubiera dado cero, quiere decir que esa barra ni gira en un sentido, o sea, ni gira en forma de las manecillas del reloj, ni gira en contra de las manecillas del reloj. Si nos hubiera dado cero, pero como no nos dio cero, entonces esta barra va a estar girando. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, esto sería el principio del funcionamiento de una báscula. En una báscula, nosotros necesitamos con una báscula, con un instrumento pequeño, medir el efecto de una fuerza, que en este caso la fuerza sería debida al peso, que ese peso puede ser manteca, puede ser jamón, puede ser lo que le subamos a esa báscula, y entonces esa báscula se tiene que mover y y luego nosotros la tenemos que equilibrar. Entonces, este dibujo está más o menos al revés de cómo son las básculas o de cómo vemos las básculas. Nosotros aquí pudiéramos tener una cosa que es una pesa que tienen esas barras de las básculas, que la podemos recorrer hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, con esa pesa que es que se puede mover, lo que vamos a hacer es buscar que se genere el equilibrio, es decir, que no se mueva ni en sentido de las manecillas ni en contra de las manecillas. Y entonces, esa pesa, que es una cosa que ya traen las básculas, la vamos a ir moviendo y en cuanto encontremos el equilibrio, ahí vamos a decir, ese es el peso. Y entonces, en las básculas, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos variando la distancia. Y entonces, si la báscula, al mover esa pesa móvil, que es a la izquierda o a la derecha, no podemos guardar un equilibrio, pues le agregamos otra pesa, que es en las básculas tienen acá un péndulo, en donde ahí se le van agregando unos discos que son bastante pesados, y entonces ese péndulo, cuando carga ciertos discos, entonces va a poder equilibrar ciertos pesos. Y aquí vamos a ir variando esta fuerza. ¿Cómo la variamos? Agregándole más discos o quitándole discos. Y de aquí sería la pesa móvil, que la movemos hacia la derecha o a la izquierda. ¿Cuándo logramos el equilibrio? Cuando estas dos fuerzas que están aquí y aquí equilibran
a la que está acá debido al peso del producto que estamos midiendo. Aquí dice que va hacia abajo, pero en realidad en las básculas está un balanzón, le llaman, es como una cuchara enorme, en donde en ese balanzón, pues ahí le echan lo que se ocupe, por ejemplo, frijol, azúcar, lo que sea, ahí se lo ponen y entonces esos productos los tenemos que balancear. También la otra es de que a lo mejor aquí ya le pusimos el peso que buscamos y lo que hacemos es que al momento que estamos pesando, le estamos agregando o quitando peso, le estamos agregando o quitando azúcar y cuando logramos el equilibrio decimos, pues ya tenemos lo que marcamos con estas de acá, ¿sale? Y entonces aquí tendríamos el equivalente, esto es muy cercano a entender cómo funciona una báscula que sea mecánica, una báscula que sea nada más funcione en base a fuerzas, que no necesite pila, que no necesite ninguna fuente de energía para poder funcionar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, aquí trae varios asegúnes. Dice, no tome en cuenta el peso de la barra. Y ahí ese es un asegún. Y si la barra sí tiene peso, entonces ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sale? Si la barra sí tiene peso, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a suponer que es una barra de tamaño y material uniforme. Entonces, si esa barra es de tamaño y material uniforme, y vamos a suponer que esa barra tiene un peso de 10 newtons, pregunto yo, entonces, ¿cómo sacaríamos las fuerzas que está generando esa barra debido al peso? Estamos suponiendo que es una barra uniforme, que si nos pudiéramos meter con un microscopio a esa barra, que todas las partículas de las que están hechas son simétricas, son uniformes, que no hay pedazos de la barra que sean así como, por ejemplo, cuando mezclamos algo, por ejemplo, cuando nos dan el helado allí en la máquina esa que está en el centro y que saca chocolate y vainilla, y alcanzamos a distinguir que un pedazo del helado es el chocolate y otro pedazo es la vainilla. No, en este caso no, que la barra sea completamente uniforme, que no podamos distinguir partículas de diferente naturaleza en diferentes partes de la barra, que todo sea igualito. Y entonces, si el peso de la barra fuera de 10 newtons, entonces ahora este problema, ¿cómo quedaría? Primero, punto número uno, ¿cómo consideramos el peso de la barra en este problema? Tendríamos que ponerle allí unas fuerzas adicionales, pero ¿cómo las consideramos? ¿Cuánto mide la barra de largo total? 9. 9 metros. Ok, la barra en total mide 9 metros. Entonces, cada metro de la barra, ¿cuánto pesa? Ok, va de nuevo. La barra en total pesa 10 newtons y mide 9 metros de longitud. Ahora,
Ya sabemos que mide 9 y que pesa 10 newtons. Con esas características, cada metro de la barra, o sea, si yo agarrara y cortara con una cegueta esa barra, ¿cuánto va a pesar un solo metro de esa barra? 0.9 newtons. ¿Qué dicen los demás? 1.11. Ok, Sí, falta yo también digo que 1.11. 1.11, o sea, quiere decir que entonces si multiplicamos 1.11 y lo multiplicamos por 9, nos tiene que salir el peso total de la barra. Nos sale ese peso, nos sale 10 newtons, pues en otras palabras. Pues redondeando, sí. Ok, entonces el peso de cada metro es de 1.11. Hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora, vamos a ver cuánto mide este pedazo de la barra, o sea, 3 metros de la barra, ¿cuánto pesan? 3 metros de barra, ¿cuánto pesan? 3.33. Es correcto. Ahora, esos 3.33, si la barra sí ya tiene peso, se encontraría esos 3.33 a la mitad de la barra. Y entonces aquí tendría una fuerza adicional. Este problema tendría una fuerza adicional de 3.33 newtons. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora, Jaime, dime, ¿cuánto mide el otro tramo de la barra? Que sería de este punto hacia acá. Ese pedazo de la barra, que no es la mitad, porque la otra tampoco era la 6 mitad, metros, ¿no? son 6 metros, pero ¿cuánto en peso? En newtons, ¿cuánto sería? 6.66. Es correcto. Y entonces estaría exactamente a la mitad. A partir de la mitad de la barra, pero déjenme le pongo tinta. Aquí a la mitad de la barra, aquí estaría la otra fuerza. ¿Me dijiste que es de cuánto, Jaime? 6 metros y pesa 6.66. Así quedaría entonces. ¿Sale? Entonces tenemos esas dos fuerzas adicionales. Ahora, Adrián, ¿de cuánto sería la distancia con respecto a este punto y hasta donde actúa el peso de la barra hacia este lado? Entonces, esta distancia ¿de cuánto sería esta distancia? 3 metros. Correcto. Esa distancia entonces sería de 3 metros. Aquí se los voy a poner. 3 metros. Y ahora, Jaime, esta distancia de aquí a aquí, ¿de cuánto es? 1.5. 1.5. Ok. Sale y vale. El problema ya lo teníamos resuelto sin que hubiera peso de la barra. Entonces ahora le tendríamos que aumentar a todo lo que ya teníamos, le tendríamos que aumentar. Vamos a decirle aquí que esto sería el vector D, y por acá tenemos el vector E. Ahí tenemos todo eso. ¿Sale? Entonces, tendríamos que sacar los momentos que nos hacen falta. Entonces aquí tendríamos que el momento D es igual a, vamos a multiplicar 3 metros, y pregunto yo, ¿hace girar la barra en sentido de las manecillas o en contra de las manecillas del reloj? En En contra. contra.
Entonces aquí va a ser positivo y va a ser 6.66 newtons, para que entonces aquí nos dé ¿qué resultado? $19.98. Ok, muy bien, eso es correcto, pero aquí yo lo voy a aproximar a, así lo voy a dejar, 20 newtons metro, ¿de acuerdo? Y eso fue con el vector D de dedo. Ahora vamos con el otro vector, que sería, el momento con respecto a la fuerza E, o sea, el momento E, que entonces ahora sería de 1.5 y con una fuerza de, otra vez vuelvo a preguntar, si estamos considerando el vector E con respecto al punto A, ese vector E va a ser un momento que va a generar un momento negativo o positivo. Negativo. Es correcto. Entonces aquí es negativo 33, no, 3.33 newtons. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Menos 4.995. O menos 5. Exactamente. Entonces aquí lo vamos a considerar como menos 5 newton metro. Ok, menos 5. Entonces, igual a lo que teníamos hace rato, que sería 90 newtons metro, le vamos a sumar estas dos cantidades. Entonces, la resultante nueva, ahora sí ya considerando el peso de la barra, ¿cuál sería la resultante que tendríamos? El momento resultante, más bien dicho. En total ya sería 105 newtons metro. Ok, ¿qué dicen los demás? Sinue dice que son 105, la resultante ya con el peso de la viga. ¿Qué dicen los demás? ¿Cierto o falso lo que nos dijo Sinue? Sí, 105. Correcto. Entonces aquí tendríamos 105 newtons metro. Simplemente tendríamos que sumar todos los momentos y todos los momentos sumados nos dan 105 newtons metro. Eso quiere decir que gira o que no gira la barra. Sí, sí gira. Si gira, sin considerar el peso de la barra, ya nos decía que giraba. Ahora, considerando el peso de la barra, es peor. ¿Por qué? Porque el momento resultante es mucho mayor, ¿sale? Entonces la capacidad de que gire es mucho mayor, ¿de acuerdo? Si queremos neutralizar ese movimiento, entonces ahora, ya considerando el peso de la barra, vamos a necesitar una fuerza que contrarreste a las demás, que genere un momento que los contrarreste, una fuerza mucho mayor, ¿sale? Sí, profe. Ok. Hasta aquí, este problema sí está girando, por lo tanto, no es un equilibrio estático, o sea, no es un equilibrio que nos mantiene sin movimiento, el experimento que estamos analizando. Es un experimento que genera movimiento. ¿Qué necesitamos para que no se genere movimiento? Es que todas las sumas de las fuerzas
y que todas las sumas de los momentos nos den 0. ¿Sale? Aquí hay una cosa que no nos están diciendo. Este clavo está ejerciendo, se supone que es una viga, entonces la fuerza va hacia abajo, y este clavo no está dejando que la viga se caiga. Entonces el clavo ahí está fijo, y por lo tanto está manteniendo una fuerza hacia arriba que equilibra a todas las demás. ¿Sale? Ok. Ok. Aquí entonces tenemos el concepto de momentum, pero no tenemos el concepto de equilibrio. ¿Por qué no hay el concepto de equilibrio? Porque en ninguno de los dos casos la barra deja de moverse. ¿Por qué no deja de moverse? Porque no, la suma de los momentos no es 0. Si la suma de los momentos fuera 0, entonces hay equilibrio, o sea, no hay movimiento. ¿De acuerdo? Profe. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, pues entonces por cuestiones de horario tendríamos que dejarlo hasta aquí y continuaríamos el día de mañana. Está bien, profe, gracias. Ok. Una pregunta un poquito adelantada, pero de una vez para ir pues ahora sí que haciendo ya la idea. El próximo lunes es 10 de mayo. ¿Quieren que tengamos clase en la noche? Yo no podría, profe. ¿Qué Pues dicen yo, los digo, demás? pues yo digo que hay que pasarlo con nuestras jefecitas, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Entonces el próximo lunes estamos considerando que no vamos a tener clase, que no vamos a reunirnos. Entonces nos vemos mañana y ya de ahí nos veríamos hasta el viernes de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Sí, profe, Ok. está bien. Sale, sale y vale. Entonces vamos a dejar hasta aquí la videoconferencia. Hoy sí le estuve grabando, entonces al ratillo ya les paso ahí en el YouTube el video y ya para que lo utilicen las veces que sea necesario. Sí, profe. Me parece bien. Ok.